Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 25 que se llama Tesab. Tesab significa encomienda. Estamos en la liyá número 5 y esta porción se encuentra en Levítico 8, verso del 1 al 13. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Te pedimos que seas tú obrando, ayudándonos, Padre, a enaltecer tu nombre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, en todo momento para poder entender lo que sigue, Señor, en estas porciones que hemos estudiado, Padre, que la gente, Padre, pueda entender y comprender y que tú seas llegando con palabra rema a sus vidas, que ellos puedan escuadriñarse, Padre, que puedan ser capaces de poder caminar junto contigo, Señor, sin depender de nadie, sino solamente de Yeshua. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Ok, vamos al capítulo 8. La palabra dice consagración de Aarón y sus hijos. Levíticos 8:1. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Toma a Aarón con él y a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción y el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de pan sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión, y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y la consagración se había reunido a la entrada de la tienda de reunión. Entonces, Moisés, hizo tal como el Señor le ordenó. Y cuando la consagración se había reunido, cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y lo ciñó con el cinturón. Lo vistió con el manto y le puso el efod y lo ceñó con el cinto tejido del efod y con lo cual lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urín y tumín. Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y los consagró. Con el aceite roció al altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios a la pila de su base para consagrarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y los ungió para consagrarlos. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado. Bueno, ahí termina esa porción. Entonces estamos viendo aquí ya la consagración de Aarón y Aarón y sus hijos, y esto todo lo hizo Moisés. No lo hizo con nadie más, sino Moisés, porque se podría decir que en ese momento Moisés era mayor que Aarón. Entonces, estamos viendo aquí todo lo que se está pasando nuevamente, se vuelve a consagrar o se está consagrando el tabernáculo y las vestiduras se las ponen a ellos y ahora ya son ordenados para servicio del tabernáculo. ¿Ya? Bueno, pues aquí vemos en esta porción de esta parashá de Sibá acerca de la consagración de los Kohanim o de los sacerdotes o sumos sacerdotes. Pero vemos que si nos ponemos a pensar, este capítulo tenía que haber estado junto con lo que vimos en Éxodo, en Shemot 40, en el cual nos hablaba acerca de lo mismo de la consagración de Aarón y de sus hijos.
Por eso es que yo el día de ayer les dije que yo estaba confundido, porque ahí el Señor les estaba ungiendo. De hecho, Él los hizo el mismo proceso, los lavó y después los ungió para oficiar ante Él, ante su presencia en este tabernáculo. Pero lo que debemos de recordar es de que la Biblia no ha sido escrita en orden cronológico, por lo consiguiente podemos ver cosas que se repiten, como en este caso, pero también hay otra explicación o otro punto de vista, el cual nos dice que estas instrucciones sobre las ofrendas fueron transmitidas como parte del ritual de la consagración, porque estas ofrendas eran parte fundamental de su servicio que ellos iban a oficiar. Pero al mismo tiempo vemos que el Señor no les podía o no los podía poner a oficiar sin antes no darles esas instrucciones o enseñarles estas leyes acerca de los sacrificios. Porque si recordamos en Éxodo 40, simplemente fueron ungidos y, y se puede decir que consagrados para servirle al Señor. Pero queda en el aire la pregunta, ok, ¿y qué vamos a hacer? O sea, tú nos estás consagrando, tú nos estás poniendo como tus sumos sacerdotes, pero ¿cuál es la función que nosotros vamos a hacer? Entonces, por eso hay este paréntesis entre Éxodo 40 y hasta Levíticos 8. este libro de Levíticos 8, mostrándonos el proceso del servicio que ellos tenían que hacer en esa posición o en esa elevación que el Señor los había puesto ya como sumos sacerdotes. Debemos de aclarar como sumos sacerdotes, porque recordemos que los levitas, cuando sucedió lo del becerro de oro, fueron ellos los que se hicieron ¿cómo se puede decir? Los que se acreditaron o se ganaron ese puesto de ser sacerdotes y ayudar al servicio del tabernáculo, pero no de ser sumos sacerdotes. El sumo sacerdocio se le dio a Aarón y a sus hijos en ese capítulo de Éxodo 40, el cual él los estaba apartando para ser sus sumos sacerdotes y oficiar y hacer esta función de los sacrificios y las ofrendas que se tenían que traer al tabernáculo. Entonces, nos están hablando acerca de esta consagración, la cual consistía de traer unas ofrendas. Nos están diciendo en el versículo 2, ¿cómo dice en tu traducción? Ay, Toma a Aarón y a sus hijos. toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, ¿Qué más? el aceite de unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de pan sin levadura. Ok, vemos ahí las ofrendas que nos están pidiendo. Nos están pidiendo un toro, y que este toro era por el pecado. Un carnero como ofrenda de elevación o como holocausto. Y el segundo carnero, aquí lo mencionan como el carnero de la inauguración, que viene siendo como una ofrenda de paz. Esas eran las ofrendas o los corbanots que ellos tenían que traer. En el versículo 3 nos está haciendo ver que toda la congregación tenía que estar reunida en la tienda. Esto era para que todo mundo viese
o fuera testigo de que Aarón era el que había sido elegido para iniciar ese sacerdocio, ese sumo sacerdocio ante el Señor. Y en el versículo 5, Moshe estaba haciendo claro que el Señor lo había ordenado y que no era algo que él quería hacer por su propia voluntad, algo que la gente podría decir, oh, es que es su hermano, por eso lo va a poner en ese puesto. Él lo que estaba haciendo básicamente ahí era aclarando lo que ya había sucedido confirmando. en Éxodo 40, diciendo esto es lo que el Señor mandó hacer, ordenó hacer, el consagrar a Aarón y a sus hijos. Entonces vemos que los tienen que vestir, los tienen que lavar, les tienen que poner el aceite de la unción, después les ponen todas las vestimentas, los urim, los tumín, que recordemos que era un pergamino sobre el cual estaba escrito el nombre del Señor, en el cual tenía un pliegue, el cual tenía las piedras, las cuales cuando ellos preguntaban algo se prendían como que si tuvieran luz, la diadema, el turbante, y después en el versículo 12 vemos que está, bueno, en el 10 primero toma el aceite y unge todo lo que es el tabernáculo, todo lo que son los utensilios, roció el altar 7 veces y después unge los demás utensilios, el lavatorio, después le pone el aceite sobre la cabeza a lo que es Aarón primero y después a sus hijos para santificarlos, para apartarlos. Entonces vemos aquí todo lo que es este ritual para poder ser aptos de llevar estos servicios, estos sacrificios que el Señor les está mostrando para ofrendas por diferentes situaciones, casos en los que la persona podía acercarse al Señor. Amén. Bueno, voy a dejar de compartir ya la pantalla. Entonces aquí, en resumen, estamos viendo la confirmación de Aarón y sus hijos. En cuanto congregan al pueblo, como decía mi esposo, para que no diga el pueblo que Moisés los puso por ser su hermano, por ser su familiar, lo puso ahí, no. Esto es por parte del Eterno. Aquí está la confirmación de que no viene por parte de Moisés, sino viene de parte del Señor. Entonces, vemos el propósito del sacerdote. Vemos que hubo dos tipos de ofrendas que el sacerdote presentó. Los sacrificios, como les dije, fue Moisés el que los ofreció, los ofrendó, perdón, en esta ocasión de la inauguración del tabernáculo, durante todos esos días, durante una semana completa, por esa ocasión. Ahora, vemos la ofrenda de trigo que cada sacerdote debería de realizar en su primer día de servicio. El sumo sacerdote fue obligado a ofrendar 2 veces por día. El objetivo de dichos sacrificios era despertar dentro de Aarón y de sus hijos cualidades que permitieran actuar como representantes del pueblo. Es lo que les he estado diciendo siempre, del pueblo judío ante Dios, tanto para lograr la expiación para sus faltas como para elevarlos a mayores alturas de conciencia divina. Entre más conscientes estemos de los pecados, entre más conscientes estemos de lo que se mueve en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas, actitudes, hábitos torcidos, nos vamos a dar cuenta de que somos trapos de inmundicia, como dice la palabra, ante la presencia del Señor. Necesitamos a fuerzas a Yeshua.
Y a través de todo esto nos damos, se nos despierta la conciencia de poder saber qué es lo que está sucediendo. Ahora, cada uno de nosotros tiene el poder interior no solamente de sobreponerse a la oscuridad espiritual, sino también de transformarla en luz. Sin embargo, por diversas razones, no siempre tenemos a nuestra disposición ese poder interior. Por lo tanto, debemos buscar a personas que estén impregnadas de instrucción, de Torah, y más avanzadas en el camino de la depuración espiritual, porque es eso lo que estamos haciendo a través de la Torah, para poder beneficiarnos de su guía e inspirarnos. Al mismo tiempo, también debemos de desarrollar nuestro sacerdote interno, tanto para transformar la luz nuestra, la luz perdón, para transformar en luz nuestra oscuridad interior para ayudar a los demás a realizar el mismo proceso en forma autónoma. Autónoma quiere decir independiente por su propia cuenta. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos, que ustedes emprendan ese estudio, ese entendimiento de la palabra, para que vayan ustedes creciendo en todo momento y no le aumentemos ni le quitemos a la palabra, sino tratar de estar conscientes de lo que tenemos que transformar en nuestra actitud, vuelvo a repetir, en nuestros hábitos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, para que sea diferente y podamos presentarnos sin tacha, irreprensibles ante el Eterno. Ese es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, por mi momento creo que ya es todo también por el de mi esposo. Y vamos a terminar con una oración. Padre eterno de la gloria, Señor, ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad, Padre, porque en estos tiempos tan difíciles, Señor, hay más oscuridad a nuestro alrededor cada día, Señor. Muchos demonios se están manifestando hoy en día, Padre, en donde son usadas estas personas por los demonios, Padre, para matar a la gente, para asesinatos, para guerras, para peleas, para contiendas, para murmuración, para críticas, Señor, para que tu pueblo no se pare firme y esté directo, Padre, en limpiarse, en moldearse de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos perdón, Padre, que sigas tú ayudándonos, Padre, a levantarnos en crecimiento espiritual para poder llegar a esa perfección que tú quieres que lleguemos, Señor. Gracias por el sacrificio de nuestro amado Yeshua, te lo agradecemos, Señor, y que seas tú obrando en todas aquellas vidas, Señor, que estén mirando o escuchando este video. Te pido misericordia por sus vidas. Ayúdalos a poder percibir y entender plenamente lo que queremos transmitir, Señor. No queremos glorificarnos, no queremos vanagloriarnos, no queremos, Padre, ser exaltados, sino que seas tú exaltándote en sus vidas a través de tu palabra, tu instrucción, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu obra, Señor. Bendecimos tu palabra y te magnificamos en el nombre poderoso de Yeshua. Bueno, que tengan un bendecido día. Por favor, no olviden darle likes o suscribirse si eres nuevo o compartir. Compartir también nos va a ayudar mucho si estos videos te están sirviendo en el ámbito espiritual, en tu crecimiento. Compártelo, no te lo guardes y que tengas un bendecido día. Bendiciones a todos y shalom. Oh, no olvides el like. Bendiciones. Shalom.